Bien, pues vamos con este problema de probabilidad, donde veréis que se mezclan algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando resolvemos un problema de este estilo. Vamos a leer el enunciado con calma, vamos a intentar entenderlo y poco a poco vamos a ir resolviendo este problema. Dice, en unas pruebas de alcoholemia se ha observado que el 5% de los conductores controlados dan positivo en la prueba. Vale, eso significa que de cada 100 personas, 5 darían positivo, ¿no? El 5%. Y que el 10% de los conductores controlados no llevan puesto el cinturón de seguridad. Es decir, aquí me dan dos informaciones. Que el 5% de los conductores dan positivo en la prueba y que el 10% de los conductores no llevan puesto el cinturón de seguridad. Vale. También se ha observado que las dos infracciones son independientes. Es decir, esto es importantísimo. Las dos infracciones son independientes significa que no dependen unas de la otra, ¿no? Cuando aparece la palabra independiente ya tengo que pensar en sucesos independientes, porque de esta manera seguramente lo voy a aplicar para resolver mi problema. Dice, un guardia de tráfico para 5 conductores al azar. Por tanto, para 5, ¿no? Y este 5 es importante tenerlo en cuenta. Si tenemos en cuenta que el número de conductores es suficientemente importante como para estimar que la proporción de infractores no varía al hacer la selección, es decir, que tomo 5 al azar, pero hay tantos que en principio, bueno, pues todos son equiprobables, ¿no? Vale, ¿qué dice el problema? Dice, determina la probabilidad de que exactamente 3 conductores hayan cometido algunas de las dos infracciones. Algunas de las dos infracciones. Vale. Vamos con el apartado A comentarlo con calma, a ver cómo lo planteamos. De entrada, vamos a intentar poner los sucesos, poner las probabilidades correspondientes para entender mejor este problema, ¿no? Dice, si en unas pruebas de alcoholemia se ha observado que el 5% de los conductores dan positivo en la prueba, podemos decir que la probabilidad de dar positivo, lo vamos a poner así, en la prueba es del 5%, es decir, 0,05, ¿no? Y el 10% de los conductores no llevan puesto cinturón de seguridad. Por tanto, la probabilidad no cinturón, de no cinturón es de 0,1, es el 10%. Vale. Los dos son independientes, por tanto, sabemos que la probabilidad de la intersección será el producto de las dos probabilidades, ¿no? Porque son independientes. Por tanto, la probabilidad de dar positivo, intersección, no cinturón, pues como son independientes, será 0,05 por 0,1, ¿no? Que esto, 0,05 por 0,1 me da 0,005. Vale, perfecto. Esa sería la probabilidad de la intersección, ¿no? Vale, ¿qué me dice? Que el guardia para 5 conductores, ¿no? Vale, 5 conductores y la idea es que ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 hayan cometido algunas de las dos infracciones? Claro, si para 5 conductores y me piden que 3 cometan alguna de las dos, es porque de alguna manera estoy en una binomial. La binomial, la variable discreta binomial, aparece cuando tengo un mismo experimento que se repite varias veces, en este caso 5 veces, y yo quiero ver las veces que tengo éxito en todas estas repeticiones. ¿Qué significa tener éxito en este caso? Pues significa cometer algunas de las dos infracciones. Por tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir mi variable, que va a ser una binomial. ¿Qué significa esta variable? Esta variable me va a cuenta los éxitos de las diferentes repeticiones. Los éxitos que en este caso, ¿qué va a ser un éxito? Pues el éxito en este caso sería cometer algunas de las dos infracciones. Por tanto, cometer alguna de las dos infracciones. Alguna de las dos significa cometer una o cometer la otra. Por tanto, el éxito en este caso, ¿no? El éxito sería dar positivo o bien no llevar cinturón, ¿no? En cada experimento donde aparece la binomial siempre hay algo que es éxito, es decir, algo que quiero que pase, ¿no? Y la variable binomial cuenta las veces que eso pasa. Vale, esta variable binomial, ¿qué parámetros tiene? Bueno, pues tiene parámetros n igual a 5, porque tengo 5 personas,
¿Y qué probabilidad de éxito tiene? Y aquí viene el tema, ¿no? Claro, la probabilidad de éxito significa, hemos de calcular el parámetro este P, ¿no? Lo voy a calcular aquí. La P es la probabilidad de tener éxito, pero esto es la probabilidad de esta unión. De positivo, unión, no, cinturón. Claro, ¿cómo se calcula esta probabilidad? Bueno, vamos a recordar que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Y aquí es donde toma importancia el hecho de que sean independientes, porque he podido calcular la probabilidad de la intersección. Fijaros que la tengo aquí. Por tanto, la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad de A, 0,05, más la probabilidad de B, 0,1, menos 0,005. Por tanto, sería 0,15 menos 0,005, 0,15 menos 0,005, 0,145. Esta va a ser mi probabilidad. Por tanto, esta probabilidad va a ser la del éxito, es decir, ¿qué probabilidad hay de tener éxito en este problema? 0,145. Por tanto, esta P va a ser 0,145. Total, que en este apartado A me piden la probabilidad de que esta variable aleatoria, que es binomial, sea igual a 3, porque me significa que tengo 3 éxitos. Es decir, aplicando la formulita de la probabilidad binomial, sería 5 sobre 3 por la probabilidad de éxito, que es 0,145, ¿no? Elevado a 3, por 1 menos la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de fracaso, elevado a 2. Es decir, 5 factorial, 3 factorial, por 2 factorial, por 0,145 elevado a 3, por 1 menos 0,145 elevado a 2. Aquí vuelvo a tomar la calculadora y multiplico 5 por 4, divido por 2, daría 10, ¿no? Esto daría 10 y esto lo voy a multiplicar por 0,145 elevado a 3 por, paréntesis, 1 menos 0,145 elevado a 2. Bueno, por tanto me dará 0,02228. Esa sería la probabilidad que me están pidiendo en el apartado A. El apartado B dice, determine la probabilidad de que al menos uno de los conductores haya cometido alguna de las dos infracciones, ¿no? Uno de los dos. Es decir, uno de los 5, de hecho, ¿no? Tengo 5 conductores, uno de los 5. Por tanto, que al menos uno de los 5 significa que como mínimo uno, ¿no? Por tanto, podrían ser 1, podrían ser 2, podrían ser 3, podrían ser 4. Por tanto, me están pidiendo, en este apartado B, la probabilidad de que esta variable sea mayor o igual que 1, ¿no? Porque al menos 1 significa eso. Claro, esta probabilidad yo sé que es, bueno, la probabilidad de que sea 1, más la probabilidad de que sea 2, más la probabilidad de que sea 3, porque es una variable discreta, puedo tomar esos valores, ¿no? Hasta 5. Fijaros que cada una de esas probabilidades es una binomial, por tanto tengo que hacer una serie de cálculos bastante largos. Pero claro, si en lugar de hacerlo así pienso en el contrario, ¿cuál es el contrario de que al menos sea 1? Pues que sea menor que 1, es decir, que no haya ninguno, ¿no? Por tanto, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 1. Es decir, 1 menos la probabilidad de que x sea 0. Y ahora esto es mucho más fácil de calcular. Vamos a calcular 1 menos 5 sobre 0 por la probabilidad de éxito 0,14, 5 elevado a 0, por 1 menos 0,145 elevado a 5. Y, de nuevo, calculadora, 1 menos, esto me da 1, esto me da 1, y esto de aquí, ¿cuánto me da? Bueno, pues 1 menos 0,145 elevado a 5, 0,543. Esa sería la probabilidad de que al menos uno, ¿no? Sea, digamos, pues bueno, pues que cumpla esta infracción, ¿no? Bien, pues hasta aquí este problema. Fijaros que es un problema donde hemos utilizado, digamos, la binomial, pero antes de hacer la binomial, como necesitamos la probabilidad de éxito, hemos ido a las fórmulas de probabilidad para poderlas resolver.
Venga, seguiremos haciendo vídeos de probabilidad para poder ayudar a esos estudiantes a acabar el curso que ya, bueno, ya queda poquito y ya se acerca esta selectividad.